Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. El día de hoy quería hablar sobre qué está pasando en los mercados, por qué el oro cae, si es un activo refugio, qué está pasando con los mercados en general que también cae, qué es lo que va a pasar con el petróleo, cómo puede llegar a impactar a nivel inflacionario y a nivel de tasas, ¿no? Y todo este contexto que estamos viviendo que quiero tratar de llevarte tranquilidad, ¿no? Cuando hay mercados bajistas y que entiendas básicamente por qué es que está pasando eso. Muchas veces encontramos carteras que están sangrando, ¿no? Posiciones en Google, en Amazon, en Microsoft, ¿no? Que están en caída y no entendemos bien por qué o cuáles son las situaciones. Y este es un poco el video que te quiero traer como para que entiendas básicamente cuáles son los conceptos y cuáles son los problemas, creo yo, y los desafíos que tiene el mercado actualmente. Antes de hablar de eso, quiero que entendamos un poco qué es la tasa de interés, ¿sí? La tasa de interés es el costo del dinero. Cuando nosotros tenemos una tasa alta, el endeudamiento es más caro, es decir, se enfría el consumo y la inversión, se frenan. ¿Por qué yo tendría una tasa alta? Es decir, ¿qué es tener una tasa de interés alta? La tasa de interés de los bonos de Estados Unidos, si yo tengo una tasa de interés, afecta a los bonos, a la parte a nivel financiera, pero también afecta a los préstamos. Los préstamos son más caros. Si yo hago eso, evidentemente va a haber menos consumo porque tengo que pagar más caras mis deudas y por ende se frena el consumo y se frena la inversión. Si yo bajaría la tasa de interés es lo contrario, ¿sí? El endeudamiento es más barato, yo puedo sacar préstamos, eso habilitaría que yo pueda crecer muchísimo más rápido, pueda hacer obras, pueda abrir locales, pueda gastar más, incluso pueda consumir y el rendimiento del bono caería justamente porque yo tengo una tasa baja, es decir, me sobrarían dólares, entonces yo iría a gastar. Por eso se acelera la economía. Entendiendo esto, ¿para qué se usa entonces? Bueno, justamente, si yo tengo una tasa alta, tenemos menos consumo, por ende, me bajaría la inflación. Esto realmente funciona y es así, es decir, si yo tengo una tasa de interés alta, al enfriar el consumo, al haber menos billetes en la calle y menos transacciones, baja la inflación. El hecho es que a esto, si es muy a largo plazo, puede generar una recesión, porque yo tengo menos consumo por una tasa alta, mis deudas son cada vez más caras y a su vez también la gente consume menos. Si consume menos, yo tengo una pizzería donde me hago 5 pizzas, yo vendo 5 pizzas y tengo 2 personas que me las hacen y ahora vendo 2 pizzas, seguramente tenga que echar una persona y esa persona se queda sin empleo. Y el nivel de desempleo en Estados Unidos está empezando a crecer por esta tasa alta, pero se necesita justamente para poder bajar la inflación. Por el otro lado, si yo bajo la tasa de interés, va a haber más consumo y a su vez también el mercado laboral va a estar fuerte. ¿Por qué? Porque uno vende más. Es decir, ahora en vez de 5 pizzas, vendo 10 pizzas y tengo que contratar a 2 personas más. Se consume muchísimo más, hay más aceleración del dinero. Pero ¿cuál es el problema? A largo plazo tener una tasa muy baja afecta a la inflación y cuando vos tenés una inflación muy alta, sobre todo acá en Argentina que ya la hemos vivido, perdés el valor referencial de las cosas, no sabes qué es caro y qué es barato. Y cuando vos tenés una inflación muy alta, te vas a querer sacar los billetes de encima en más velocidad porque el billete no vale nada y empezás, voy a comprar asado y voy a salir a joda y voy a comprarme un café, y voy a comprarme ropa, vas a empezar a gastar muchísimo más, pero llega un punto en que no puedes gastar de más. Es decir, el auto, por cambiar un auto te es muy difícil, salirte de viaje también es muy difícil, comprarte una casa te parece imposible. Es decir, hay otros gastos que ya no puedes asumir porque son prácticamente descomunales. Perdés el valor referencial de qué es caro y qué es barato con una inflación alta porque el dinero no vale. Entendiendo esto, ¿cómo afecta al mercado financiero? Bueno, desde un punto de vista financiero, si vos tenés una tasa alta, los bonos rinden más, son más atractivos, pagan más. Entonces te va a convenir estar en bonos que en renta variable, es decir, en renta fija. Las acciones van a caer, ¿por qué? Porque hay menos liquidez y menos crecimiento. ¿Te acordás que yo te dije con una tasa alta, qué es lo que pasa? Tenés menos consumo y si yo tengo acciones de una empresa, soy socio de un negocio y ese negocio vende menos, evidentemente el balance de esa empresa no me va a dar bien, va a vender menos. Por ende, las acciones suelen caer en esos contextos. Y lo mismo, tenemos menos crecimiento. ¿Por qué? Porque teniendo una tasa alta, los préstamos son más caros. Entonces esa empresa no va a sacar un préstamo para crecer y abrir otra fábrica, por ejemplo. Por el otro lado también tenemos el tema del oro. Cae el oro
porque no genera rendimientos. Si bien el oro es un commodity, el cual es un activo refugio, tenés que tener en cuenta que no deja de ser un activo de renta variable, es decir, se mueve como si fuese una acción, tiene cotización. Pero ante esa especulación, yo podría entrar en bonos con una tasa alta, porque yo con una tasa alta, ¿qué tengo? Yo tengo que con una tasa alta tengo el bono que me está pagando más para combatir la inflación. Y el oro, dentro de todo, si bien es un activo refugio como tal, también lo puedo comprar por un tema especulativo de la inflación, ¿ok? Incluso si me bajan tasas, ¿qué pasa? Tengo más movimiento de efectivo, hay más consumo, por ende me sube la inflación, por ende el oro debería de subir también. Entonces, en ese sentido, cuando yo tengo una tasa alta, justamente el oro cae y no genera rendimientos, es decir, no me paga intereses como si fuese un bono. Entendiendo esto, podemos ver la dinámica de lo que hay a través de las tasas de interés y cómo impactan justamente tanto en la economía como en los activos financieros. Ahora vamos un poco a actualidad. Como sabes, en el estrecho de Hormuz es donde se pasa el 20% del petróleo a nivel mundial. Y acá hay una tensión geopolítica muy grande. Sí, es decir, hay guerras, se están peleando justamente por esto, porque se abre el estrecho, vuelvan las conversaciones, como ves acá, los barcos prácticamente están parados, hay muy pocos aviones y barcos que pasan por ahí. Y el petróleo subió fuerte por estos conflictos geopolíticos. Esto genera inflación a nivel global, le afecta a todo el mundo porque sube el commodity como tal, el precio de ese commodity. Y si sube el precio del petróleo, sube el costo de todo, por eso sube la inflación. Si te sube la inflación, vos tenés que tener tasas de interés más altas en el tiempo, ¿ok? Entonces es un problema, ¿por qué? Porque a mí me sube el petróleo, me sube el precio de los combustibles y de la energía. Si me sube el precio del combustible, vos sabés que acá en Argentina cuando te sube el surtidor, ¿sabés qué? ¿Qué pasa? Agarra y el camión, todo lo que se transporte por camión, te va a aumentar. Me aumenta la verdura, me aumentan los muebles que me llevan ahí a través de ese transporte, ¿no? Televisor, va a aumentar todo en general porque es energía, lo mismo, ¿no? Entonces, en ese contexto sube la inflación. De hecho, acá en Argentina están poniendo un arancel al petróleo para ver que no tenga ese impacto justamente tan inflacionario, pero lo pusieron y obviamente hay que medirlo. El problema de esto es que vos tenés una tasa alta y el petróleo como te sube, ahora incluso no sabes qué impacto inflacionario va a tener y si no tenés que subir la tasa de interés por eso. Y esa es una tensión muy problemática para lo que es el mercado actualmente, porque le estás metiendo dudas con esto. Es decir, ya venís de una tasa de interés alta, los mercados dentro de todo estaban subiendo y se esperaba que empiecen a recortar. ¿Por qué? Porque el dato laboral de Estados Unidos está empezando a dar mal. Volvemos a las gráficas que te mostré. Si yo tengo una tasa más alta, tengo menos consumo, está cayendo el mercado laboral en Estados Unidos con una tasa alta para poder contener la inflación a la baja. Pero ¿qué pasa? Ahora con este conflicto geopolítico, la inflación muy probablemente suba y el manual que te dice, vos tenés que tener tasas altas para bajar la inflación. Entonces, si yo tengo tasas altas, perjudico el mercado laboral. ¿Qué es lo que va a hacer la política monetaria de la Fed? Ese punto clave es lo que está presionando más a los mercados y es ese miedo de no saber lo que va a hacer la Fed y justamente cómo van a actuar los mercados, teniendo en cuenta que ya han subido muchísimo también en 2025 y han marcado máximos. Entendiendo esto justamente y todo lo que llevamos, que la tasa de interés que era muy importante, podemos determinar ahora cuál fue el tema de la reunión de la Fed, esta última que se conoció, ¿no? El problema es que los bancos centrales ahora quieren bajar la tasa por este tema del mercado laboral y que quieren estimular la economía, pero no pueden hacerlo por este tema geopolítico y por el tema del petróleo, ¿ok? No tienen idea justamente de qué efectos va a ocasionar un petróleo alto en la economía a nivel inflacionario. Es algo que le preguntaron a Jerome Powell, presidente de la Fed actual, sobre cuáles eran los efectos que iba a tener un petróleo alto y dice que no saben qué efecto inflacionario va a tener. Y se lo preguntaron de diferentes formas y siempre respondió lo mismo, queremos ver los datos. Cuando salieron a dar los datos de tasas de interés, lo que vemos es que sí hubo un cambio en las perspectivas de bajas de tasas de interés. Recordá, si baja la tasa, hay más consumo, me sube la inflación, eso beneficia al oro. Pero ahora el problema es que cambiaron esa dinámica. Se esperaban 2 recortes, ahora parece ser que muchos se inclinan a directamente no recortar o incluso hacer un solo recorte en todo 2026. Ni siquiera que estamos hablando de 2 o 3 recortes, no, estamos hablando de una sola baja y chiquita, quizás 0,25, porque este tema del petróleo te presiona muchísimo el tema de la inflación.
Y obviamente el mercado laboral también está presionado. Entonces, entre el dato laboral, entre crear menos empleo y el dato de inflación, es decir, la inflación en general, la Fed es justamente la indicada o el organismo que tiene que controlar la inflación. Entonces se ven menos bajas de tipo de tasa de interés y es eso lo que está presionando al mercado actualmente y por eso vemos las caídas que estamos viendo. Si yo tengo una tasa de interés muy alta, incluso quizás la suba, porque de hecho Europa dice lo mismo, que no van a tocar tipo de tasa de interés, pero se espera como que suban un poco. Es decir, va a haber menos subida de inflación, por ende va a haber menos depreciación de lo que sería el dólar. Entonces, ¿por qué compraría oro? Es decir, si aparte el activo refugio, es decir, o mejor dicho, la tasa está alta, me iría a un bono en vez de irme al oro, por ejemplo, al activo refugio o a las acciones. Desde ahí que ya lo estás entendiendo, ¿ves? Vemos acá justamente cómo cambiaron las proyecciones y en 2027, esto fue la última reunión, recién estiran como que podrían llegar a bajar un poco más la tasa de interés para estimular, es decir, que el efecto inflacionario ya estaría como filtrado en esta etapa del mercado. Pero justamente este último dato es el que se conoció y es el que más tensión le pega. Pero bueno, entendiendo esto, ¿cómo afecta al oro? Bueno, si lo estás entendiendo hasta acá y entendiste bien qué es la tasa de interés, cómo afecta tanto a la parte financiera como a la parte económica de un país, te pido por favor que te suscribas, que le des un like a este video, que sabes que me gusta mucho hacer este tipo de contenido para ustedes, para que entiendan justamente de forma sencilla y para que entiendan también por qué las comitentes a veces están en rojo. No es mala recomendación de un asesor, no es que elegiste mal los activos para tu riesgo que vos querías, es que está pasando algo y no estás entendiendo qué es, ¿sí? No es que elegiste mala acción o que elegiste quizás un mal negocio. Seguramente las acciones que tenés en base a tu riesgo son las adecuadas, pero te está pasando esto y no lográs entender qué es lo que está pasando y por eso es que me gusta hacer este tipo de video para vos. A su vez también te quiero invitar justamente que ya abrimos la inscripción al curso de renta fija, esto es para bonos argentinos, pero vas a entender justamente cómo funciona la renta fija, cómo irte a inflación, cómo es momento de irte al dólar, qué pasa si baja los tipos de tasa de interés, si sube esa correlación que hay entre tasa y precios, si me bajan los tipos de tasa de interés, qué pasa con el bono, si me suben tipos de tasa de interés, qué pasa con el bono, es decir, cómo puedo armar diferentes tipos de estrategias, cuándo es conveniente salirse de renta variable e irse a renta fija, esos costos, cómo armar las planillas, las estrategias. Bueno, son 4 clases en vivo, ¿ok? Podés hacer la reserva, te dejo abajo el link para que lo puedas leer justamente, te comunicas con los chicos por WhatsApp y hacemos todo directo a mí. Todavía hay cupos para poder acceder, tenemos algo de 40 cupos, creo que llevamos casi por la mitad, así que te lo dejo ahí para que lo puedas aprovechar. Esto arranca en abril, va a ser nuestro primer cursito en el año, después veremos a ver si en el resto del año abrimos otro más de renta fija. ¿Cómo es que afecta al oro y por qué es que el oro está bajando? Bueno, a ver, el oro como tal es un activo, ¿sí? Que no paga intereses, porque no es como el bono como tal, ¿no? Como el TLT. Que acá hay que tener una salvedad, porque el TLT, muchos lo he escuchado nombrar, el TLT es el ETF del bono americano a 20 años de Estados Unidos. Y no, repito, no es como invertir en el bono papel americano. Es decir, estás comprando un ETF, una canasta de bonos, ¿ok? Y no es invertir directamente en bono americano. Tratan un activo de renta variable como si fuese de renta fija. Si vos te fijas, el TLT está bajando un montón. ¿Y por qué es que baja? Porque la tasa está subiendo y está alta. Si vos me subís la tasa, el precio de los bonos cae. Y eso es lo que explicamos en el curso de renta fija. Hay gente comprando TLT porque lo vio en un video de Instagram o porque lo vio en un video de YouTube porque alguien se lo dijo, porque dijeron es como invertir en bono americano y están invirtiendo mal. Es decir, no es como un bono parecido como acá Argentina, un AL30, que lo compramos en renta fija y vemos los cronogramas de pago. Así funciona un bono. Yo presto dinero y me tienen que dar una tasa por ese préstamo que yo hago. En el ETF TLT es un activo de renta variable de una canasta de bonos. ¿Cuándo se debería de invertir ahí en TLT? Y justamente cuando yo vea tasas de interés que van a bajar. Si bajan los tipos de tasas de interés, el bono que debería hacer, debería de subir, no debería de bajar, justamente, debería de subir de precio. Entonces el TLT debería de subir. Mucho cuidado con eso porque me he encontrado un montón de videos, incluso me he encontrado clientes que me dicen, che, yo estoy comprando TLT y no dejo de perder acá. Y le digo, pero ¿cómo me vas a comprar TLT sin antes consultarme? ¿No ves que la tasa está alta? Y piensan que la van a subir más. Cuanto más arriba la tasa, ¿cómo hace para competir el bono? Más abajo tiene que bajar el precio. Cuanto más baja la tasa, ¿qué pasa con el precio? Sube.
Así que bueno, ya te lo dejo eso entendido. No paga intereses es decir, el oro, ¿sí? El ETF, el GLD por ejemplo, y compite contra los bonos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Si yo tengo una tasa alta, golpea al oro. Obviamente el oro ya estuvo subiendo. ¿Por qué? Porque se esperaba justamente esa depreciación del dólar como tal, que haya inflación y que me cubra esa parte inflacionaria. De hecho, este último tiempo subió muchísimo el oro, los chinos estaban comprando mucho oro. Pero también lo que se esperaba ahora era esto, es que me bajen los tipos de tasas de interés para que empiecen con la máquina y esa degradación monetaria y la inflación que haría sube. Entonces ahí es donde el oro pierde esa relevancia, porque la tasa parece ser que no quiere bajar. Cuando tenemos menos expectativas de bajas de interés, el mercado esperaba justamente que las bajaran, ¿no? La Fed cambió ese escenario y es por eso que estamos viendo las caídas en el oro actualmente. Entonces es una situación en la cual el mercado esperaba justamente degradación monetaria, la cual parece ser que no va a haber por este tema del conflicto de Hormuz y cómo pega el petróleo a nivel mundial. En la parte de acciones, ¿qué pasa? Tenemos más presión y hay menos liquidez. Si yo subo la tasa, el bono me rinde más, saco dinero del mercado, enfrío la economía, hay menos consumo, por ende las empresas venden menos, por eso tienen que echar gente y encima ahora con la inteligencia artificial que están cambiando justamente un montón de parámetros, imagínate que todo ese efectivo, ¿a dónde iría? Iría más a bonos. Por eso también vemos volatilidad. Cuando el mercado se pone muy volátil, muy probablemente es por esas caídas que estamos teniendo, ¿no? En cuanto a los bonos, obviamente son más atractivos por el tema del rendimiento y el oro a corto plazo hay una presión bajista y a largo plazo sigue siendo un activo refugio como tal. ¿Por qué te pongo esto a largo plazo? Porque si se viene una caída muy grande de las acciones, muy probablemente el activo refugio sí reaccione independientemente de la inflación. ¿Ok? Entonces primero sería muy riesgoso el tema de las acciones, después iríamos a largo plazo con el oro y después iríamos a lo que vendría a ser los bonos. Bien, pero te lo dejo acá un poco más claro porque a veces dice, che, bueno, el oro entonces al final que va a caer y se vuelve de nuevo a los $2.000. No, de corto plazo, ya te digo, está bajando justamente por este tema de las tasas, pero de largo plazo, si los mercados empiezan a corregir realmente, yo creo que puede tener una reacción positiva el oro como tal, como commodity, como resguardo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en la economía real? Bueno, evidentemente tenemos riesgo de menor crecimiento y una inflación persistente, porque el petróleo tiene un impacto muy inflacionario. ¿Esto se puede terminar de la noche a la mañana? ¿Hay algo que se puede hacer? ¿Trump puede hacer algo? Bueno, esto se conoció el día de hoy. Yo estoy grabando este video domingo, ¿sí? A la noche. Se conoció que le dio 48 horas a Irán para que pueda básicamente liberar el estrecho de Hormuz. Dijeron, mira, el estrecho está libre, pero es únicamente para nuestros aliados, no para nuestros enemigos. ¿Esto se puede agravar un poco más? Yo creo que no, no debería realmente. Trump se está jugando elecciones de medio mandato, no le conviene tener una guerra. Pero el problema principal acá ya no es tanto esto. Es decir, si se soluciona el tema de la guerra esta semana o un poco más, los mercados van a rebotar y lo van a tener bien, es decir, lo van a tomar bien. Pero yo creo que el problema ya es mucho más de fondo. ¿A qué me refiero? Es decir, el daño está hecho. ¿A qué me refiero con esto? Tener un petróleo por encima de 80 mucho tiempo, independientemente si es 90, si es 100, si es 200, algunos decían que es 200, yo creo que ocasionaría una recesión mundial, ¿sí? De 80 a 100 durante mucho tiempo es peligroso. Es peligroso porque tiene un efecto inflacionario que no podés medir y que automáticamente te va a llegar. Es decir, la piña la estamos viendo venir, en algún momento va a llegar y va a golpear. No sabemos con qué fuerza, pero sabemos que va a venir, ya está, ya la estamos viendo. La Fed no puede medir el impacto. No lo puede medir y de hecho subió sus proyecciones en la última reunión de inflación para este año. Bien, es decir, subieron esas proyecciones. Por otro lado, también subieron las proyecciones de no recortar las tasas. No saben qué impacto inflacionario va a tener. Es decir, Powell lo dejó claro, dice, no sabemos, tenemos que ver los datos. Pero no pueden dar una estimación de no pueden dar una estimación de cuándo van a bajar las tasas. No podemos darla porque no tenemos los datos y nuestro objetivo es llevar una inflación del 2%. El hecho de poner dudas es lo que más tensiona a los mercados. Vos al mercado tenés que darle proyección futura, tenés que darle confianza y no le estás dando eso, no le estás dando ese panorama. ¿Ok? Al no darle ese panorama, el mercado ¿qué hace? Se retrae. Es decir, tiene duda, vos le pones miedo y ¿qué hace el mercado? Se tira para atrás. Entonces, al no saber justamente esto, es por eso que los mercados están cayendo y que el oro se ve presionado en estos niveles que también estuvo cayendo.
Entendiendo un poco esto, ¿sí? De hecho, Europa también está pensando en incluso subir tipo de tasas de interés. Dijeron que no iban a tocar tasas de interés por ahora el momento, pero se estaban planteando un subir tipo de tasas de interés. Así que imagínate, tenemos que ver justamente qué impacto va a tener en cuanto a inflación. Yo te voy a seguir sacando videos sobre este tema, pero justamente va a impactar en las acciones, ¿sí? Y va a impactar en esta política monetaria que está usando la Fed actualmente. Ahora, ¿puede cambiar igual este escenario? Sí. Yo creo que abril y mayo van a ser claves. ¿Por qué? Suponiendo de que la guerra se termine mañana o en esta semana, por lo que dijo Trump y demás, muy probablemente los mercados tengan un rebote. Esto es el S&P 500 en gráfico semanal. ¿A qué me refiero con un rebote? Me refiero prácticamente a lo que pasó acá en más o menos 2025. Es decir, esta subida a áreas de resistencia. Fíjate que antes de romper a la baja tuvimos una tendencia alcista, máximos y mínimos crecientes, ¿sí? Y el mercado entra como una fase de rango, ¿ok? De consolidación. Y acá pasa exactamente igual. Es decir, tenemos nuestra fase. Yo creo que muy probablemente, si viene una noticia tipo el fin de la guerra, se terminó, listo, ya está, eso haría que los mercados sí rebotaran y tendríamos como resistencia los 6.850 puntos, ¿sí? Como zona de resistencia general. Ahora, un gráfico semanal tenemos 4 velas al mes, por eso te pongo abril y mayo. ¿Qué pasa en mayo? En mayo viene este señor que se llama Kevin Warsh, que es el nuevo presidente de la Fed, el cual puso Trump, supuestamente para bajar tipos de tasas de interés. Warsh es una persona que no le gusta la degradación monetaria, no le gusta que el dólar no valga nada y está poniendo en duda justamente las políticas monetarias de la Fed, que son políticas monetarias no convencionales, lo que se llama QE. ¿Qué es el QE? Básicamente es que ellos compran el bono americano a los bancos y le dan billetes, ¿ok? Y eso hace que subir justamente la tasa, es decir, mejor dicho, bajar la tasa y hacer subir todo a especulación. El problema de eso es que te mete inflación. Son los problemas inflacionarios que está teniendo Estados Unidos. Y se espera de que, justamente como lo puso Trump, baje la tasa. Y si en mayo viene Kevin Warsh y dice, no bajo nada por las condiciones del petróleo, y se agrava más la situación y hay menos puestos de empleo que se emplean. O incluso Warsh dice, por ejemplo, yo creo que la Fed realmente ha hecho un muy mal trabajo y no estoy de acuerdo con su política monetaria expansiva o no convencional, esto del Q y demás, y vamos a eliminar esto, de decir, la Fed no puede hacer nunca más esto. ¿Qué pasaría con los mercados? Si tienen que caer, que caigan lo que necesitan caer, es decir, que corrijan que la Fed va a ser imparcial en ese sentido, porque lo que estamos haciendo es un desastre. Bueno, ahí justamente como te planteo, después de ese rebote, básicamente iríamos a una zona básicamente de un 14%, casi 15%. Es decir, si estamos acá y no podemos hacer nuevos máximos, muy probablemente caeríamos un 15% en el S&P 500. Vas a decir, bueno, ¿es mucho? Para el índice sí. Estamos hablando que en promedio hay acciones que caerían entre un 35, casi 40%. Para que te des una idea, ¿no? De las más volátiles, por ejemplo, Nvidia. Si venimos en un proceso bajista, que un proceso bajista dura alrededor de un año, año y medio, y si la política monetaria de la Fed sigue siendo restrictiva, que yo creo que viene también por ahí, porque justamente acordate de la piña, ¿no? La piña la venimos que va a venir, pero no sabemos qué impacto inflacionario va a tener. Y si el impacto inflacionario realmente es fuerte, ¿se verán tentados a subir la tasa de interés quizás? Aunque Kevin Warsh lo puso Trump para que baje tasas. Y si quiere bajar tasas y no puede, por este impacto inflacionario que tiene lo del petróleo, que causó justamente Donald Trump con esta tensión geopolítica. Esas dudas, todas esas preguntas que no tienen respuesta, de hecho ni la Fed sabe qué impacto va a tener, son las que en un mercado alcista más dudas le ponen. Por eso yo te digo, de corto plazo, si se soluciona la guerra, una subida al área de resistencia es totalmente válido. ¿Se rompió algo? ¿Es momento de salir corriendo de los CEDARs y demás? No. Pero sí, ten en cuenta todo este contexto que yo te digo porque es muy crucial. No quiero que te agarre después en mayo diciendo qué pasó o por culpa de Warsh. No, ya estás entendiendo todo el contexto anterior. Yo creo que lo de la guerra se tiene que pausar. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Es decir, Trump se juega elecciones de medio mandato. Yo creo que muy probablemente un rebote vamos a tener en un gráfico semanal. En un gráfico semanal son 4 velas en el mes. Tampoco es mucho, ¿sí? Para que te des una idea. Pero vamos a tener la resistencia en 6.850 puntos. Si no logramos superar esa resistencia, y en mayo muy probablemente vemos tensiones, y viene Warsh y te dice, che, mira, se esperaba que bajaran tipos, pero no puedo bajar tipos en esta situación. Yo creo que realmente va a ser un problema. Y si baja tipos de tasas de interés, el impacto inflacionario va a ser inminente. ¿Por qué? Porque me baja tipos de tasas de interés y no solamente
el hecho de bajar tipo de tasa de interés genera que la inflación sube, sino que venís con el arrastre del efecto petróleo, porque ya no es un tema de precios, es un tema de tiempo. Por encima de 80 el petróleo mucho tiempo, va a venir un impacto inflacionario. Yo no tengo dudas de que va a venir. El tema es el impacto que va a tener y la Fed no sabe, no puede medirlo y es sincera, tampoco te va a mentir. Entonces, la baja de tipo de tasas de interés cada vez se vuelve como una especie de ilusión, ¿no? Como quien dice. Lo voy a dejar hasta acá. Espero que este video te haya gustado. Si es así, por favor, suscríbete, manito arriba. Ya te digo, no se rompió nada, pero sí tenés que estar presente en este tipo de contexto. Abril y mayo van a ser meses muy complicados y si realmente en mayo este señor no da buenos augurios, podemos tener un mercado a la baja, que a la baja justamente es donde más oportunidades se presentan para quienes las saben aprovechar y saben mantenerse en este juego. Les mando un saludo. Chau, chau, cuídense.